¿Qué fue lo que dijimos de los motores? ¿Me pueden recordar? Parte rotativa, la parte estática, eh, qué tipo de motores había, creo que eran monofásicos, bifásicos, o sea, con las fases pues, y ya creo. Ok. Habíamos dicho que eran dos tipos de motores, ¿verdad? En general, los de corriente alterna y los de corriente directa. Y habíamos mencionado también que los de corriente alterna a su vez se dividían por el número de fases en monofásicos, bifásicos y trifásicos. Y habíamos dicho que, pues, los monofásicos, hay una gran cantidad, pero básicamente hablábamos del motor de fase partida, que decíamos que se llamaban así porque tenían dos bobinas, una de, una de trabajo y una de arranque. ¿Sí lo recuerda? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces, habíamos hablado de que existían los monofásicos, que eran de fase partida, y que esos motores de fase partida, que a su vez había algunos que tenían una cosa que se le llamaba interruptor centrífugo, que servían para conectar el devanado de arranque y después de un tiempo se inhabilitaban, ¿verdad? Ay, perdón. Decíamos que el devanado de los motores monofásicos, habíamos dicho que el de fase partida, a su vez, tenía diferentes tipos de conexiones. Uno que era con interruptor centrífugo, otro era con capacitor, que era un capacitor permanente o un capacitor intermitente, se le llama, y que era a través de resistencias primarias. El devanado de arranque, el capacitor y las resistencias eran elementos que servían ¿para qué servían esos elementos, muchachos? ¿Lo recuerdan? ¿Elementos cuáles, profe? Algunos motores de fase partida tienen un capacitor o una resistencia conectada en serie con el devanado de arranque. ¿Para qué sirven esas cosas? No se los dije, ¿verdad? No, creo que no. No se los dije. ¿Para qué se imaginan que sirve? Para evitar fallas. Sí, pero ¿qué tipo de fallas? Creo que era para cuando pasa ¿cómo se le decía? Más corriente de la que debe pasar, entonces, pero era, o sea, no me acuerdo cómo se le llamaba, que era por partes, o sea, hay algunas máquinas que dejan que necesitan a veces más potencia y pues no sé cómo le había dicho eso. No, a ver, por ahí iba, ¿eh? Por ahí va. Sí, tiene razón parcialmente. Cuando arranca un motor, el motor arranca y todas las cosas cuando empiezan de cero generan una aceleración o una demanda de energía, perdón. Fíjense, si ustedes están dormidos, están acostados y se levantan de repente, así de una manera muy, muy rápida, el corazón se les va a acelerar demasiado. Por eso muchas veces les dicen los médicos que cuando se levanten, se vayan levantando poco a poco, para que vayan acelerando el ritmo cardíaco de manera gradual, no de golpe. Cuando está uno muy joven, pues este fenómeno no se siente, pero conforme va avanzando uno en la edad, cada vez se va sintiendo más. Un automóvil, cuando arranca, cuando vence la energía potencial, consume una gran cantidad de gasolina. Por eso les dicen que los vehículos cuando están en el tráfico gastan más gasolina que cuando van a una velocidad constante. En el caso de los motores eléctricos, cuando arrancan, también consumen una gran cantidad de corriente.
El problema es que esa corriente genera altas temperaturas y puede dañar el aislamiento de los devanados. Por eso, los motores de fase partida se les llama así porque tienen dos bobinas. Una para cuando arrancan, se conectan las dos. Están conectadas en paralelo. Entonces, el devanado de arranque absorbe una gran cantidad de corriente y evita que el devanado de trabajo se dañe. Pero a veces es tanta la corriente que se demanda que es necesario meter elementos que reduzcan todavía más el impacto de esa corriente. Esos elementos puede ser una resistencia o, o puede ser un capacitor. Esos se conectan siempre con el devanado de arranque. Ahora, esos elementos no se quedan conectados de manera permanente. Entonces, hay un interruptor que se llama interruptor centrífugo y se le llama así porque cuando el motor empieza a girar, empieza a generar una fuerza centrífuga y desplaza un plato hacia arriba y ese plato es el que se encarga de abrir el circuito e inhabilita el devanado de arranque. Entonces, el devanado de arranque nada más es un devanado que se utiliza para el arranque, perdón, para absorber la corriente, pero no puede permanecer ahí continuo. Entonces, el devanado de arranque, el capacitor y la resistencia sirven para amortiguar el efecto de la corriente. Para eso son. Mencionamos que bueno, existe la clasificación, aunque es raro que los encuentren. Los motores bifásicos generalmente son motores monofásicos, pero se conectan en serie el devanado de trabajo con el devanado de arranque. Y cuando se hace ese cambio de configuración, entonces ya tenemos una máquina de tipo bifásica. Por eso hay motores como los de las lavadoras o de algunos aparatos electrodomésticos que tienen unos tornillitos para alimentarlos a 120 o a 220. Son motores de tipo bifásico. Y dijimos que existían los trifásicos, que los trifásicos tenían dos conexiones básicas, que era la conexión estrella y la conexión delta. También les dije que esa conexión estrella y delta generalmente pues no se encuentra, ¿no? Para fines prácticos no existe, por decirlo así. Generalmente aparecen conexiones como doble estrella, doble delta, estrella delta, estrella en paralelo, estrella en serie, y sirven para modificar los parámetros de voltaje. Eso conforme a la alimentación. Y también dijimos que existían en esos motores de corriente alterna dos tipos. Unos que se llamaban motores de rotor devanado y otros que se llamaban motores de inducción tipo jaula de ardilla. ¿Sí lo recuerdan? Sí, profe. Que dijimos que era una masa sólida. ¿Sí se acuerdan? Que les dije que la mayoría de los motores, cuando los abrimos, encontramos motores que tienen una masa sólida, pero no es metal. En realidad son muchas láminas que están pegadas. Están hechas de un material que se llama laminaciones de acero al silicio. ¿Eso es para qué son, profe? Para darle estabilidad. Bueno, las laminaciones de acero al silicio es una aleación básica, no es, sí es una aleación que se utiliza para modificar las características de la permeabilidad magnética del material. Entonces, le sirven, las laminaciones de acero al silicio le sirven para orientar el campo magnético. No sé si ustedes hicieron un experimento en la secundaria. No digo que aquí en la boca porque
Creo que ustedes empiezan a ver campo magnético a partir del siguiente semestre, ¿no? No sabría decirles. Están viendo ahorita campo eléctrico, ¿no? En física. No, todavía no. ¿No están viendo leyes de Gauss? No, profe. Bueno, pero ya vieron las leyes de Coulomb. Ah, no, perdón. Ustedes están en tercero y están empezando a ver vectores, fuerzas, cinemática, creo, dinámica, algo así. Sí, así es. Justo. Sí. Todavía no entran en la parte del campo magnético. Entonces, el campo magnético, muchachos, es una propiedad física que, vaya, existe en la naturaleza. Todos tenemos campo magnético, hasta nosotros tenemos campo magnético. Entonces, el campo magnético es, ¿cómo se dice? Pues es un capricho, ¿no? Es azaroso, es inestable. El campo magnético sale y salen las líneas, pero por todos lados. La aleación de acero al silicio de la que están hechos los rotores y los estatores de los motores, es una aleación que lo que va a hacer es que ese campo que está todo desordenado, hagan de cuenta que lo va a atrapar y lo va a concentrar en un área. Entonces, por eso es esa laminación de acero al silicio. Esa es la función. Por eso se utiliza acero al silicio y no se utiliza fierro dulce o algún otro tipo de material. Ese va a concentrar el campo magnético en una zona. Y habíamos hablado de que se formaba una especie de jaula, ¿verdad? Dijimos que se llamaban de inducción jaula de ardilla, porque decíamos que eran dos tapas y que en esas tapas había barras de cobre y que entonces cuando se alimentaba la parte estática, se inducía un campo magnético ahí y empezaba a girar. Y por cierto, habíamos dicho que ese tipo de motores se decía que eran motores asíncronos, ¿verdad? ¿Por qué asíncronos? Porque decíamos que cuando se energizaba el estator, un tiempo después se energizaba el rotor y entonces empezaba a girar y había un deslizamiento o un desplazamiento y hablábamos de que no se alcanzaba la velocidad de sincronía. Y dijimos que existían otros motores que eran los que tenían la parte móvil, la tenían devanada, que se decía que eran motores síncronos y que cumplían con esta ley. Mejor esta regla, no es una ley, es una regla. Donde tenemos que las revoluciones por minuto o la velocidad angular es 120 veces la frecuencia entre el número de polos. Y decíamos que los motores se construían por pares de polos, ¿no? Es decir, tenemos de 2, de 4, de 6 y lo más que he visto yo es de 8. Y las revoluciones van bajando en esta proporción. Aquí hacía yo la diferencia en este punto entre el motor síncrono, que es que da 1800, y el motor asíncrono, que puede dar 1750 o 1650, dependiendo del factor de desplazamiento. ¿Sí, muchachos? Eso lo vimos la clase pasada. ¿Qué más vimos? Creo que es esto. Esto que estoy pasando aquí, todo lo que les acabo de decir, pues viene en este apunte, ¿no? Pero hay algunas precisiones, como cuáles, como como lo que me preguntaba ahorita su compañero, de para qué eran las laminaciones de acero al silicio. Eso no viene en el apunte, esa es una precisión que yo les estoy haciendo, porque ahorita, pues salió la pregunta, ¿no? Me cuestionaron y esa es la respuesta. Sirve para dirigir el campo magnético. Y también mencionamos que había motores de corriente continua o corriente directa.
Hablamos, muchachos, de que existían básicamente este tipo de motores. Los motores pequeños que son aquellos que tienen un imán permanente, los que tienen los carritos cuando ustedes, si alguna vez por curiosos o simplemente porque eran niños, desarmaron un carrito eléctrico y encontraron el motor, se dieron cuenta que el motor en la parte fija, pues tenía un imán, ¿no? Un imán, un material negro, que es el imán, y dentro tenía una flechita con la bobina. Esos son los motores de imán permanente. Son de muy baja potencia. Son para carritos o juguetitos de ese tipo. Hay motores sin escobilla y habíamos hablado de los servomotores. ¿Sí se acuerdan que era un servomotor, muchachos? Sinceramente no, profesor. Miren, ese es un tema que a lo mejor en alguna otra unidad de aprendizaje la podrían utilizar. Permítanme. Sí, profe. Bueno. No, no. Uh-huh. Sí, lo único que yo, bueno, lo único que yo te recomiendo, pues es que revises el número de palabras, ¿no? Es que creo que te están pidiendo como 12. Y yo lo conté y me parece que sí te pasas por mucho. Exactamente. Entonces, velo. Y entonces, en lugar de ponerle ese nombre, le puedes poner mediateca, estrategia, mediateca como estrategia para el desarrollo de habilidades lingüísticas. Y le puedes poner periodo 2000, no, así seguido, periodo 2020-2021. Y puedes ponerle ENP. No sé si lo tengas que acomodar, pero creo que ahí ya se cumplen las palabras. Cuéntalo y ya con eso lo sintetizas, ¿no? Ya. Bueno, pues te dejo porque estoy en clase. Ándale, nos vemos. Bye. Una disculpa, muchachos, me interrumpieron de momento. Entonces les decía, o retomando el tema, les decía que un servomotor es un motor que tiene un sistema de control en la parte interna y que tiene la cualidad de que puede regular o puede controlar la posición en la que se va a detener o puede modificar la velocidad con la que se mueve y la dirección.
Los servomotores, pues hay de corriente directa y también los hay de corriente alterna. Los que más comúnmente conocen ustedes o van a conocer son los de corriente directa. ¿Por qué los de corriente directa? Porque son con los que hacen los proyectos, esos proyectos pequeñitos que son demostrativos, ¿no? Donde a lo mejor por ahí si hacen una plumita de por ejemplo, en un estacionamiento tienen una pluma que abre y cierra, ahí se utilizan servomotores. Si lo hacen en un, como práctica, ¿no? Obviamente también hay servomotores, de corriente alterna. Y yo los más grandes que yo he visto así en físico, de 30 caballos de fuerza a 220 volts. Seguramente hay más grandes, pero yo no los he visto. Los que yo he visto, el más grande es de 30 caballos, el más grande que he visto. Aunque técnicamente se supone que hay mayores, ¿no? Y el otro, esos motores que manejé yo aquí, esos tres, son motores pequeñitos. Son motores que no llegan ni al caballo de fuerza. Prácticamente son motores para juguetes. Los otros son los motores en derivación, motores en serie y motores compuestos. Esos motores, por ejemplo, habíamos dicho que el motor conectado en serie, que por cierto vamos a ver el diagrama aquí abajo. Lo voy a poner aquí. Este es el motor en paralelo. Esta bobina que está aquí representa la bobina de la parte que está fija en el motor o del estator. El campo, o lo que técnicamente se le conoce como el campo, es la bobina del elemento fijo. Y la armadura es la bobina del elemento que se mueve, del rotor. Entonces, un motor de tipo paralelo tiene esta estructura. Si se conecta una resistencia en serie con esto, a esta resistencia se le conoce como rióstato de campo. Es importante distinguirlo, muchachos, porque existen dos tipos de resistencias, las fijas y las variables. Las fijas no cambian su valor, las variables lo pueden modificar. Entonces, cuando una resistencia variable es de baja potencia, es decir, a lo mejor de 2, 3 watts, 4 watts, 5 watts, se dice que son perdón, reciben el nombre de potenciómetro. Cuando la resistencia variable trabaja en niveles de voltaje muy elevado, se le conoce como rióstato. Esa es la diferencia entre un rióstato y un potenciómetro, el nivel de potencia que maneja. Vamos a ver que cuando este motor está conectado en paralelo, tiene una velocidad constante, pero tiene un par muy bajo. Entonces, esa es una desventaja, un par bajo. Quiere decir que si le pongo mucha carga, este motor se va a detener, se va a bloquear y seguramente se va a quemar. En la otra configuración es la configuración serie. Esta configuración lo que tiene es que, bueno, para empezar, el símbolo del campo o de la parte fija, si se fijan, tiene una mayor cantidad de rizos. Es como lo puedo distinguir. El que tiene menos es el paralelo, el que tiene más es el serie. ¿Por qué se representan así? Bueno, porque el campo serie se construye de un alambre más delgado
pero tiene una mayor cantidad de vueltas. El campo paralelo se hace con un conductor más grueso, pero tiene un menor número de vueltas. Por eso es que son así. La configuración es pues ahora es en serie, y la característica que tiene es que tiende a desbocarse, agarra unas velocidades muy elevadas y eso provoca que el motor se pueda quemar. Entonces, derivado de las características de los dos sistemas, se crea o se desarrolla un tercer tipo, que es la combinación de estos, que es el famoso motor compuesto o el motor cómput. Característica o ventaja de este motor. La característica principal o la ventaja que tiene es que combina los beneficios de las dos de arriba y de alguna manera absorbe las deficiencias que hay en uno y en otro. Es decir, este motor puede tener una velocidad constante y va a tener un alto par de arranque, ¿sí? La tendencia a desbocarse del motor serie ya la elimina y la tendencia a un bajo par del motor paralelo también la elimina y se queda nada más con los beneficios de los dos sistemas. ¿Dudas, muchachos? ¿Comentarios? No, profe. Estos motores eran los que utilizaban en un inicio, cuando se desarrolló el transporte eléctrico, los trolebuses, los tranvías, el metro. Bueno, creo que el metro todavía lo tiene. Utilizaban este tipo de motor. Cuando yo estuve por allá trabajando ya en los últimos años, por ahí del año 2000, se puede decir que se dio una revolución de alguna manera y se cambiaron este tipo de motores y el transporte eléctrico empezó a utilizar motores trifásicos. ¿Qué ventaja tiene un motor trifásico con respecto a estos? Pues bueno, primero es que son menos robustos, son más pequeños y desarrollan la misma potencia. Otro, se puede regular la velocidad con la que trabajan. Otros son más eficientes y no presentan todas las desventajas que tienen los motores de corriente directa. ¿Cuál es la desventaja que tiene un motor de corriente alterna, muchachos? ¿O cuál le verían ustedes así inicialmente? Discúlpenme que esté tomando agua, muchachos, pero es que tengo la garganta bastante dañada. No se preocupe, profe. No se preocupe, profe. Y entonces tengo que estarme, como dicen, hidratando la garganta para poder hablar. ¿Qué desventaja o qué problema tenemos con un motor de corriente alterna, muchachos? Fíjense, la corriente alterna no se puede almacenar. La corriente directa la puedo almacenar en baterías o en pilas. En pilas o en baterías. Pero la corriente alterna no. Entonces, ¿cómo le hago para poner un motor de corriente alterna en un dispositivo que se mueve? No puedo ponerle un cablezote desde mi casa hasta donde vamos, ¿verdad? Que de hecho, eso es lo que hace el metro, ¿no? El tren ligero y los trolebuses. Tienen su línea de alimentación y se alimentan con esa línea. Pero eso es una razón diferente, ¿no? O sea, ellos tienen esas líneas porque imagínense los motorzotes que tienen y si fueran motores de corriente directa, se acabarían las baterías muy rápido, ¿no? Y correrían el riesgo de que se quedaran a medio camino. Pero un motor de corriente alterna, ¿qué desventaja tendría? Pues eso de que no se puede mover de la alimentación. Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, se alimentan con baterías de corriente directa
y se utilizan unos dispositivos que se llaman inversores. Entonces el inversor, ojalá y lo podamos ver, genera una forma de onda cuadrada y luego la va superponiendo, sobreponiendo y forma una, pues, corriente alterna, ¿no? Una onda de corriente alterna y se puede alimentar de alguna manera. O sea, los inversores están en los motores de corriente alterna. Los inversores, no. Los inversores los empezaron a utilizar yo le voy a hablar de lo que conozco, de lo que no conozco no le voy a hablar. En los trolebuses modernos, los trolebuses, mire, yo trabajé hace tiempo en el sistema de transporte, entonces los trolebuses utilizaban motores compuestos y se alimentaban con 600 volts de corriente directa, ¿sí? Como se desarrolló la tecnología, entonces empezaron a utilizar motores trifásicos, pero obviamente ese motor trifásico no podemos cambiar el sistema de alimentación porque se compró un vehículo diferente. Entonces, los vehículos nuevos siguen teniendo sus líneas, se alimentan con corriente directa, pero tienen un aparato que transforma la corriente directa en corriente alterna. Ese aparato se llama inversor. Y ese inversor está conectado al motor y es el que hace que arranque el vehículo. No sé si ahora sí ya me expliqué de qué se trata. Sí, profe. Sí, entonces, ¿por qué? Pues porque resulta que el motor de corriente alterna es mucho más estable que el de corriente directa. Es menos robusto y se puede manipular de esa manera, ¿no? Igual aquí, bueno, aquí ya tenemos otra vez regresamos a lo que son los motores síncronos, los asíncronos. Aquí hay unos cálculos para calcular la velocidad. Pero fíjense que aquí ya cambié la frecuencia. Ahora, lo que yo quiero que me digan ustedes es, en los motores de corriente directa, la velocidad se puede controlar alterando o modificando el voltaje. Si ustedes modifican el voltaje en un motor de corriente directa, el motor va a correr más rápido, va a girar más rápido o va a girar más lento, dependiendo del voltaje, en esa proporción. En las máquinas de corriente alterna, eso no lo pueden hacer, porque si ustedes bajan el voltaje, se incrementa la corriente. Y cuando pueden alimentarlo con corriente, pueden regular la velocidad con el voltaje, pero nada más la regulan en un rango muy bajo. Entonces, si ustedes alimentan con menos del 90% una máquina de corriente alterna, se dispara la corriente y terminan por dañar el motor. ¿Cómo varía entonces la velocidad? Haciendo que el motor sea menos potente. No, la velocidad. En un motor de corriente directa, modificando el voltaje, se modifica la velocidad. En un motor de corriente alterna, eso no lo puedo hacer porque si bajo el voltaje, el motor se quema. Aquí hay una formulita. Esta formulita. Bueno, no es esta, es la que teníamos arriba. 120 por la frecuencia entre el número de polos. Si la frecuencia es más baja, ¿qué va a pasar con la velocidad? Va a bajar, Va a bajar. Y si la frecuencia es más alta, va a subir. ok. Pero no estoy modificando el voltaje. Lo que estoy modificando, ¿qué es, muchachos? La frecuencia. Exactamente. Otro factor puede ser el número de polos. Si yo incremento el número de polos, ¿qué va a pasar? Las revoluciones por minuto bajan. Bajan. Ahora, hay un límite por la estructura de la máquina.
Yo puedo incrementar el número de polos o los puedo disminuir, pero no puedo disminuir a menos de 2 polos. Entonces, la velocidad máxima que puede alcanzar un motor en condiciones normales es de 3,600 revoluciones por minuto cuando el motor es síncrono. Cuando es asíncrono, ni siquiera a las 3,600 llega. Entonces, a lo que voy es que para modificar la velocidad en un motor de corriente alterna, se puede hacer mediante dos elementos, o el número de polos o la frecuencia. Pero el número de polos es meterse en la estructura interna de la máquina. Por lo tanto, es muy difícil que encuentren un motor que tenga diferentes velocidades, ¿no? Generalmente se modifica con la frecuencia. Es un caso muy particular cuando ustedes hablan del motor de una licuadora. El motor de una licuadora tiene velocidades, ¿verdad? Sí, profe. ¿Cuántas tiene? Muchas. Muchas. La mía nada más tiene 2, ¿no? Se sube el interruptor y gira y a una velocidad. Pero hay otras que tienen botoncitos y cada botón va modificando la velocidad. Entonces resulta que los motores de licuadora son motores universales. Quiere decir que se pueden alimentar con corriente directa o con corriente alterna. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. Ahora bien, fíjense en este detalle. Lo curioso de esos motores, de los motores de licuadora, es que operan como si fuera un motor serie. Por eso es que cuando les dicen a ustedes, arranque su licuadora, pero siempre, por lo menos échele agua. Algo debe de estar arriba, pero la licuadora no la puede encender y dejarla así, porque se le va a quemar. Sí les han dicho eso, ¿no? No. Ah, ¿no lo sabían? Bueno, pues ahora ya No, lo profe, ya saben. lo sé. Ya lo saben. Por eso, siempre una de las instrucciones cuando compran una licuadora es no arranque la licuadora en vacío. Es decir, siempre debe de tener por lo menos agua o lo que vayan a picar o a moler. Es más fácil que se les dañe una licuadora porque la arrancan en vacío a que la arranquen con algo adentro, ¿no? Entonces, eso es porque las licuadoras en particular, muchachos, estamos hablando de una particularidad. Una licuadora se puede alimentar con corriente alterna o con corriente directa. Pero el detalle está en que si es corriente alterna o es corriente directa, el comportamiento es de un motor de corriente directa. Por eso tiene que arrancarse con alguna carga, porque si no se desboca el motor. Esa es una. Otra, como es de corriente directa, o mejor dicho, tiene ese comportamiento, puedo regular su velocidad ¿con qué? Con el voltaje. Entonces es una sola bobina con diferentes derivaciones. Y por eso es que opera así. Pero fuera de esos motores, todos los motores que puedan encontrar ustedes, operan basándose en el número de polos, la velocidad. Entonces, una variación de velocidad en los motores de corriente alterna, es con la frecuencia. De ahí que haya o que existan unos dispositivos especiales que se llaman variadores de frecuencia. ¿Se han oído de eso? No. Bueno, si tienen curiosidad por ahí, buscan ustedes qué es un variador de frecuencia y van a encontrar que es un dispositivo que modifica la frecuencia de operación y se utiliza para controlar la velocidad de las máquinas eléctricas, más concretamente de los motores, ¿no? Con eso se puede regular la velocidad. Y se utiliza mucho a nivel industrial, muchachos. Eso se utiliza para regular la velocidad con la que se mueve una máquina. ¿Sí? Bueno, entonces ya, así ahorita sí, en forma muy general,
ya aprendimos dos cosas importantes de los motores. Uno, que la velocidad se controla en corriente directa con el voltaje y en corriente alterna ¿con qué se regula? Frecuencia o polos. Frecuencia o polos. Antes de que existiera toda esta teoría, muchachos, existía otra forma, que era a través de poleas o de cajas de engranes. ¿Sí? También se puede. Esto es una técnica muy utilizada para variar las velocidades con engranes o con poleas. Eso lo van a ver cuando cuando vean la materia de mecanismos, ¿no? Se van a dar cuenta que también puede cambiar la velocidad. Ahora bien, muchachos, eso es conforme a la velocidad. Este es el diagrama eléctrico de un motor de fase partida. Eso era lo que les decía, de vanado de arranque, de vanado de trabajo. Cuando se arranca, este interruptor está cerrado y después de un tiempo se abre. Y eso que está aquí, pues es la representación simbólica de la jaula de ardilla, ¿no? Esto es lo que representa. Aquí está otro, que es el de interruptor centrífugo y capacitor. Está conectado en serie, como les había comentado. Esa es la conexión en estrella. Son tres bobinas y las puntas de donde empieza se conectan a un punto común y en las otras líneas es donde se va a alimentar. Es esta, conexión estrella. Punto común y a las líneas de alimentación. Delta. En la delta, los finales, fíjense, el 1, el 2 y el 3 son las líneas de entrada o los principios. El 4, el 5 y el 6 son los finales de la bobina. Es como ustedes agarraran un hilo y dijeran, ese es el 1, lo enrollo y este es el... Dos. No, este no puede ser el 2, este es el inicio y este es el final. Entonces, si este es el 1 y lo empiezo a enrollar, otra terminal, ¿cuál sería? El 4, ¿no? Y luego agarro otro alambre y ahora este va a ser el 2, lo enrollo y la última punta sería la 5. 5. Agarro otro alambre, ese va a ser el 3, lo enrollo y la última será el 6. Entonces, hago la conexión, el 6 con el 1, el 4 con el 2 y el 5 con el 3, y de ahí voy a alimentar, y así es como se conecta un motor. Esto es nada más para fines didácticos. En la vida real, yo no he visto estos motores, no he visto estas configuraciones. ¿Cuáles son los que se utilizan, profe? No que se utilicen, sino que las más comunes son como esta, que es una conexión para arrancar un motor trifásico a 220. Fíjese, esta es una bobina. Se dice que esta es una estrella en paralelo. Aquí, esta es una bobina. Esta es una bobina, dos bobinas. 3, 4, 5, 6 bobinas. Si son 6 bobinas, ¿cuántas terminales tiene? 12. 12. Entonces, se dice que los motores tienen 12 puntas. Entonces, lo que hacemos, o lo que hacen normalmente, es que unen en un punto común 3, y los motores generalmente cuando salen con 9 puntas. Las puntas van marcadas del 1 al 9. ¿Por qué del 1 al 9? Porque la 10, la 11 y la 12 es una conexión interna. Ustedes ya no la ven. Ustedes nada más ven las 9 terminales y con esas 9 terminales son con las que deben de conectar. Y de hecho, aparece un diagrama que les dice, si haces estas conexiones, puedes alimentar a 220. Si haces estas otras conexiones, puedes alimentar a 440 volts. Entonces, para alimentar, perdón, para alimentar a 220,
la terminal 4, la 4 que es esta, la 5 y la 6, se deberían de conectar al centro. Pero como esta es una conexión interna, normalmente lo que les dicen, a ver, la 4, la 5 y la 6, las unes, las 3, y esas se quedan ahí, es el punto común. Y luego, la terminal 1 la conectas con la 7 y ahí va la línea 1. La 2 con la 8 y a la línea 2. Y luego vas a conectar la línea 6, perdón, la línea 3 con la línea 9 y esa es la línea 3. Así se conectan a 220. Para que la configuren a 440, les digo, estas terminales que están aquí, estas nunca las van a ver, porque esa es una conexión interna. Entonces, como tienen esta conexión interna, nada más les dice con la 7, la 8 con la 5, la 6 con la 9, y luego ya tienes 1, 2 y 3. Tienes las 3 líneas de alimentación. Pero esta, si se fijan, es la misma máquina, una en diferentes puntas, entonces ya tienen 2 opciones de voltaje diferente. Y eso es lógico, porque aquí cómo está conectada esta bobina con respecto a esta. ¿Cómo están conectadas, muchachos? Estas dos. Sin paralelo, ¿no? En serie. Ok, aquí empieza y aquí termina. Aquí empieza y aquí termina. Entonces, este está en serie. Y esta, Igual en serie. y esta, en Igual serie. en serie. Entonces, si esta soporta 220 y esta 220, ¿cuánto tenemos? 440. 440, exactamente. Por eso este es para 440. Y aquí, ¿cómo están conectadas? Este es el principio y este es el principio. Este es el final y este es el final. ¿Cómo están conectadas? ¿Cómo están conectadas, muchachos? ¿En paralelo? Paralelo. No puede ser mixto porque hay paralelo y en serie. No, es que esto no es mixto porque mire, no puede ser mixto. ¿Por qué? Porque esta es una configuración especial. Esta es una configuración en estrella. Si yo borro este punto, que está aquí, este punto de conexión, ¿qué tengo? Olvídese de lo que está acá abajo. Yo elimino este punto, ¿qué tengo? Más la línea 1, ¿no? Sí, y las Una bobinas, ¿cómo están serie conectadas? En paralelo. En paralelo. Y si lo vemos por la parte de aquí abajo, ¿cómo están conectadas? Están igual. Igual. ¿Y estas? Igual. ¿Y cómo es el voltaje en paralelo? es el mismo. Es el mismo, no se divide. Entonces, si acá hay 220, aquí hay 220. Y entonces, por las leyes de Kirchhoff, esto opera a 220 volts. Esta estructura es para 220 y esta es para 440. Ahora, como salen las 9 terminales, en una misma máquina, ustedes pueden tener alimentación a 220 o a 440. ¿Sí me explico? Sí, profe. Sí, profe. Ahora bien, fíjense, ya llegamos a este punto. Ahora yo les preguntaría, ¿cómo le hago si yo conecto aquí la línea 1, la línea 3 y la línea 2? ¿Hacia dónde girará este motor?
A ver, muchachos, entonces ¿les parece si tomamos un receso de unos 10 minutos? Y ahorita regresamos para que continuemos. A lo que tenemos que llegar el día de hoy es saber cómo arrancamos un motor hacia adelante y cómo hacemos a que gire hacia atrás. Pero ahorita lo que estamos dando es el fundamento teórico de cómo va a operar. Nosotros regresamos a clases presenciales, bueno, no a clases presenciales, sino a la práctica el día 8. Entonces, yo tengo contempladas 3 prácticas así muy concretas, muy rápidas, porque nada más nos va a dar tiempo para hacer 3 prácticas. La primera va a tener que ver con conexión de interruptores y de lámparas de focos. Eso lo vamos a, la siguiente sesión, vamos a ver qué materiales y cómo lo vamos a hacer. La segunda práctica va a ser arrancar, parar y hacer que arranque en sentido contrario un motor trifásico. Y la tercera, vamos a construir un sensor óptico para controlar el arranque del motor. ¿Sí, muchachos? Esas van a ser las 3 prácticas profe. porque no nos va a dar tiempo para otra cosa. Entonces, ahorita vamos a terminar de darle este fundamento teórico. Vamos a tomar un receso de unos 10, 15 minutos y ahorita regresamos para que concluyamos, ¿no? De acuerdo, profe. ¿Sale? Sí, profe. Profesor, ahorita nos vemos, profes. Está bien, profe.